Muy buenas noches a todos. Los saluda Mario Mondragón. Soy el encargado de garantías y devoluciones de Rexite. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos a dar una pequeña introducción de quién es Rexite, ¿no? Porque algunos, a pesar de llevar ya tanto tiempo en el mercado, hay muchos que no nos conocen. Entonces, les vamos a dar una pequeña introducción y después vamos a comenzar con el tema de las bombas de aceite. Y el tema que veremos el día de hoy será todo lo que debes saber acerca de las bombas de aceite Rexite. Para empezar, ¿quién es Rexite? Rexite es una empresa del grupo Eugenio Falone. Esta es una empresa argentina que llega a México en el año 1998. Falone en Argentina es un fabricante de bombas de aceite desde el año 1950. Eh, en esas fechas y en algunas otras, Falone fue fabricante de equipo original para Fiat y algunas otras marcas. Por otro lado, en el año 1998, Rexite genera una sociedad con Melling Engine Parts. Melling es una empresa americana. Ellos llevan más de 75 años de experiencia en el mercado, en la industria automotriz, que ellos son fabricantes de bombas de aceite, pero también de otros componentes mecánicos como válvulas, punterías, kits de tiempo, entre algunas otras. ¿Cuál es la misión de Rexite? La misión de Rexite es satisfacer las necesidades del mercado y ser la mejor opción en cuanto a partes internas de motor, ¿no? Ofreciendo que una calidad superior a los demás competidores, una gran cobertura y un precio accesible. Esto lo conseguimos a través de la línea Rexite, que es un poco más accesible en precio a comparación de la línea Melling. Esto sin que deje de ser un producto de calidad. La visión de Rexite es brindar un excelente servicio al cliente, ¿no? No sé si alguno de las personas que estén acompañándonos alguna vez haya tenido algún problema con un producto. En este caso, quien les da apoyo y quien les da el servicio técnico, puedo ser yo o puede ser mi compañera Elizabeth Vera. Eh, Cualquier cosa que requieran, al final de la presentación va a haber un número de WhatsApp del área de servicio técnico para cualquier duda, comentario, queja, sugerencia. Ahí nos pueden hacer llegar un WhatsApp y con gusto los atenderemos. También una de las cosas que le interesa a Rexite es ofrecer nuevos desarrollos. También al final de la presentación les vamos a estar mostrando unos boletines que nosotros les hacemos llegar por medio, en este caso, de nuestros compañeros y amigos de Mario García. Por si los requieren, se los pueden solicitar a ellos que se los hagan llegar a ustedes. Eh, el servicio de postventa también, esto lo vemos con mis compañeros, en este caso mi compañera Karina Soto, que es del área de ventas, es la encargada de ventas. ¿Qué productos comercializa Rexite? Los productos que Rexite comercializa son árboles de levas, bombas de aceite, enfriadores de aceite, esta es una línea nueva, ahorita al final se las voy a mencionar, punterías, válvulas, kits de reparación, camisas de cilindro y anillos. Esto lo pueden encontrar en línea Rexite o línea Meli. Nosotros estamos comprometidos a ofrecerles una gran cobertura en cuanto a vehículos americanos, europeos y asiáticos. Bien, ahora sí, después de esta pequeña introducción, lo que veremos el día de hoy va a ser desde la estructura de una bomba de aceite hasta las fallas comunes y las preguntas más frecuentes. En este caso vamos a comenzar por los componentes de una bomba de aceite. Podemos tener una bomba de aceite que tenga un cuerpo, en este caso lo van a identificar con el número 1 en sus pantallas. El cuerpo puede ser de aluminio o puede ser de hierro fundido. Va a depender más que nada de la aplicación. Si es un modelo un poquito más reciente, la mayoría van a ser de aluminio. Si es un modelo un poquito antiguo, van a ser bombas de aceite de hierro fundido. En el caso del número 2, este va a ser el engrane rotor.
que como su nombre lo dice, es el que transmite el movimiento al engrane número 3, que este va a ser el engrane estator. Perdón. En el caso del número 4, esta va a ser la tapa. Esta tapa es la que detiene o la que mantiene en su lugar al conjunto de engranes. Entre estas partes es donde se genera el flujo de aceite entre el cuerpo, los engranes y la tapa. Es por eso que se hizo un despiece para que ustedes lo puedan visualizar así. Después tenemos, perdón, lo que es el número 5, 6 y 7. El número 5 va a ser un pistón o una válvula. Este conjunto de tres piezas se conoce como válvula controladora o válvula reguladora de caudal. Después tenemos el número 6, que este va a ser un resorte. Este es un resorte calibrado. ¿Calibrado por qué? Ahorita un poco más adelante les vamos a explicar cómo es que se hace la prueba de presión hidráulica a las bombas para que puedan entender por qué lleva un resorte calibrado. Y el número 7 va a ser un tapón, que es lo que mantiene el resorte y la válvula dentro de la cavidad de la válvula controladora de caudal. Algo que es muy importante mencionar es que la mayoría de los componentes internos de motor, cada uno depende o hace su trabajo por sí solo. Sin embargo, la bomba de aceite contiene varios elementos mecánicos, o sea que está compuesta de varios elementos, lo que nos va a hacer que pueda surgir un problema dentro de la bomba si, por ejemplo, no tenemos una limpieza adecuada. Ahora les voy a hablar de los tipos de bombas de aceite. En este caso existen muchos tipos. Ahorita solo les puse algunos comunes y uno que es un poquito más reciente. En el caso de la bomba de rotor y estator, podemos tener la del lado izquierdo, por ejemplo, es una bomba de aceite de un Chevy. Y después del lado derecho tenemos otra de un rotor y un estator, pero en este caso esta bomba, si se dan cuenta, los engranes son diferentes. Estos engranes son lobulares. Y después, y por último, tenemos la de paletas. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Conforme va avanzando la tecnología en los nuevos motores, también va avanzando la tecnología en las bombas de aceite. En este caso, si esta se llama bomba de aceite de flujo variable. Si nosotros tenemos unas o bajas RPMs, nosotros vamos a tener trabajando en marcha mínima o a pocas RPMs también la bomba de aceite. Pero cuando estas RPMs incrementen, la bomba de aceite va a comenzar a aumentar el flujo que envía hacia el motor. Es por eso que estas bombas se llaman de flujo variable y son, podríamos decirle que inteligentes, porque lo que hacen es, dependiendo del requerimiento del motor, es el flujo de aceite que éstas envían. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que el motor no se sobrecaliente o que tenga menor esfuerzo al estar trabajando a bajas RPMs y al estar trabajando con la bomba con un poco menos de flujo, y cuando tenemos un incremento de RPMs vamos a tener un flujo mayor de aceite. Bien, ¿cómo funciona una bomba de aceite? Me imagino que ya todos tenemos un poquito la idea, por ahí conocemos que tienen una entrada y una salida. Sin embargo, esto se le conoce como admisión, ¿no? Donde nosotros succionamos el aceite, esto va a ser conocido como admisión. Lo pueden ver ustedes en esta parte de abajo de los engranes. Aquí es donde ingresa el aceite. Es decir, de esta parte hacia abajo iría instalado el sedazo y después lo que se hace es comprimir. Comprimimos, ¿no? En esta parte, en la forma en la que ven ustedes girando los engranes, ahí se está generando una compresión del fluido, ¿no? Para después enviarlo hacia la parte exterior de la bomba de aceite. ¿Hacia qué partes? Normalmente va hacia el monobloc, ¿no? O en todos los motores va directamente hacia el monobloc, aunque hay algunas bombas que están instaladas en una posición interna, por ejemplo, o otras externa. Esto va a ser muy fácil de identificar debido a que las externas van a tener retén, precisamente para que el aceite no salga hacia la parte exterior de la bomba, y las internas regularmente van a tener un sedazo, ¿no?
o van a estar sumergidas dentro del cárter. Aquí algo muy importante que les tengo que mencionar o que debemos mencionar es que una bomba de aceite no genera presión. Hay muchas ideas equivocadas de que la bomba de aceite es la que nos da la presión dentro del motor. Sin embargo, este concepto es erróneo. La bomba de aceite lo que nos da es un flujo o un caudal. ¿Cómo medimos nosotros un flujo de aceite en este caso o un caudal? Esto se mide en galones por minuto o litros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que nuestras bombas están probadas, sí, por medio de presión, pero también por caudal. Nosotros sabemos o podemos calcular cuánto es el caudal que tiene que dar la bomba dependiendo del modelo. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí tenemos un ejemplo muy básico y muy común. El ejemplo más común o más básico va a ser el de una manguera. Por ejemplo, nosotros tenemos una manguera conectada a nuestro grifo o nuestra toma de agua. ¿Qué va a pasar cuando nosotros abramos la llave? Vamos a tener un flujo de agua, ¿no? Vamos a tener un caudal de agua. Sí, lleva cierta presión porque está sometida a, a cierto diámetro de la tubería, pero lo que nosotros vamos a estar observando más en cantidad va a ser el flujo. ¿Cómo vamos a ver nosotros la presión? En este caso va a ser si nosotros obstruimos la salida, ¿no? Esto se conoce eh, como presión, es la restricción al paso de un fluido, ¿no? Entonces, como pueden ver en esta imagen, si nosotros tapamos la manguera, vamos a generar una restricción al paso de ese fluido. Lo que va a hacer es incrementar su presión, ¿no? Es por eso que nosotros cuando lo hacemos con una manguera de agua, vemos que el agua llega un poco más lejos, ¿no? Ese es el ejemplo más básico y más común. Ahora, yo les mencionaba hace un rato, ¿por qué una bomba de aceite tiene una válvula controladora de caudal? Bien, les explicaré primero el dibujo y el concepto para que lo puedan entender un poquito mejor. En este caso, tenemos lo que es el pistón, ¿no? Está marcado ahí en un color gris y con las letras en azul, que es por esta parte. ¿Qué es un pistón? Este pistón va a tener una medida un poco menor a la cavidad. ¿Para qué? Para que el pistón pueda recorrerse así como nos marcan estas flechas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros entremos o tengamos una entrada de aceite por la cavidad que controla el pistón? Este pistón se va a recorrer, ¿no? Pero no se va a recorrer tan fácil. Es por ello que tiene un resorte calibrado. Este resorte calibrado va a depender de qué tipo de bomba de aceite o de qué modelo de bomba de aceite sea de la que estemos hablando. En este caso, podemos hablar que un resorte calibrado puede llegar a estar calibrado a los 8 kilogramos, ¿no? Sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros generemos un flujo mayor, es decir, generando mayor aceleración en el motor o generando mayores RPMs, va a comenzar a desplazarse, ¿no? ¿De qué forma? En la forma en la que vemos aquí, perdón, aquí en estas flechas va a ser como va a comenzar a retraerse el pistón o va a ser como va a comenzar a desplazarse. ¿Qué pasa? Cuando nosotros incrementemos las RPMs, el aceite que va a entrar por aquí va a generar un flujo excesivo, ¿no? Mayor al que nosotros requerimos. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque el pistón va a comenzar a vencerse, perdón, el resorte va a comenzar a vencerse y el pistón va a comenzar a desplazarse. ¿Qué quiere decir? Que ya logramos superar esos 8 kilogramos que yo les mencionaba o si lo quieren ver de otra manera, por ejemplo, una bomba de un Chevy, ¿no? Nos dan ejemplo, ¿no? 10 litros por minuto. Si nosotros superamos esa cantidad de aceite que requiere el motor, el pistón o la válvula controladora de caudal es la que nos ayudará a que éste haga el movimiento. ¿Para qué?
porque no sé si alguna vez hayan visto una bomba, se las voy a poner ahorita de muestra. Lo que hace aquí en esta parte es mandar el aceite a recircular. ¿A recircular dónde? Depende. Hay algunas bombas de aceite que lo van a tener hacia el cárter, ¿no? Lo vamos a tener hacia la parte inferior del motor. El aceite únicamente va a estar recirculando dentro de la bomba y hacia el cárter. Y tenemos algunas otras que liberan hacia la misma cámara de engranes. Ahí se genera un choque de presiones. Es por eso que algunas bombas de aceite en esta posición que les estoy marcando aquí ahorita con el puntero o en la parte de arriba tienen un barreno para liberar por ahí la presión. Es decir, que si llega a entrar aceite hacia la cámara posterior del pistón, si nosotros no tuviéramos ese barreno, ahí lo que va a estar pasando es que va a haber un rebote, ¿no? O un encuentro de presiones. Entonces ahí tendríamos un problema de presión alta. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me parece que es importante que todos conozcan por qué existen estos sellos o por qué tienen esta imagen en las bombas de aceite o en las cajas de las bombas de aceite. Es únicamente por una razón y la más importante, que es lo que nos diferencia a nosotros de nuestros competidores, que es que las bombas de aceite de la línea Rexite, sí, si bien a lo mejor su procedencia puede ser China o Taiwán, aquí la diferencia que tienen nuestras bombas es que todas y cada una de ellas están probadas. ¿Probadas cómo? Probadas en un banco de prueba automático, que quiere decir que las bombas de aceite son sometidas, todas y cada una, a una prueba de presión hidráulica. Aquí les voy a poner el video y se los voy a ir explicando mientras este se va reproduciendo. Ok, lo que tenemos aquí es un dispositivo de prueba. Lo que se hace es montar la bomba de aceite en el dispositivo de prueba y este comenzará a girar. Tenemos dos regímenes de prueba. Uno va a ser el de presión baja, o lo voy a pausar tantito para poderles explicar bien. Uno va a ser para medir la presión baja, o en este caso el flujo bajo. Esto se realiza a 350 RPM. Me imagino que ustedes ya saben o conocen que la velocidad ralenti de un motor va a ser de 600 a 700 RPM, ¿no? O mínimo 500. Entonces nosotros la prueba la realizamos aún por debajo de esas RPM. ¿Para qué? Para comprobar que efectivamente la bomba no va a fallar, ¿no? Es muy difícil o es muy improbable que una bomba de aceite falle. Realmente proviene la falla de algunos otros componentes que se lo voy a explicar más adelante. Ahorita seguimos con la prueba. Después de que hacemos la prueba en bajas RPM, después viene la prueba en altas RPM. A lo mejor se preguntarán, Mario, ¿por qué en bajas y por qué en altas RPM? Lo que les explicaba hace un momento. Cuando la bomba de aceite comienza a tener un exceso de flujo o un exceso de presión, debemos controlar nosotros que la válvula esté realizando el deslizamiento correcto o la apertura correcta. Es por eso que se prueba en altas RPM para nosotros poder comprobar que efectivamente el pistón se está desplazando y que no hay una obstrucción. Les explico un poquito nuestros bancos automáticos de prueba, es como el que están viendo en pantalla. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que una bomba de aceite no pasa la prueba o que no tiene la calidad necesaria? Una, tenemos una alarma lumínica, que este va a ser un foco o un LED que se va a encender cuando el producto falle. Nosotros sabemos que siempre va a existir el error humano, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que tener un operador. Es por ello que si el operador está distraído, a lo mejor no voltea y no ve esta alarma lumínica, ¿no? Lo que va a pasar es va a decir, uy, no la vi, discúlpenme, se me pasó. Sí, pero por eso es que pensando en todo eso, pensando en eliminar ese error humano, se generó también una alarma acústica. La alarma acústica nos va a generar un ruido que este no se va a quitar hasta que nosotros presionemos este botón rojo
para indicarle que se está detectando la falla, ¿no? ¿Qué pasa con estas bombas que nosotros detectamos con falla? Bueno, pues muy sencillo, las bombas que nosotros detectamos con falla son separadas. Estas bombas no salen al mercado, pero pueden llegar a tener reparación. Esto no quiere decir que vaya a ser un producto usado. Es precisamente por lo que se realiza la prueba de presión. Nosotros tenemos que detectar cuál es el fallo. Si bien pudo haber sido el engrane rotor, el engrane estator, la tapa, los tornillos que sujetan la tapa por falta de torque, eh, la válvula controladora de caudal, o porque no tiene la válvula, porque le faltó el resorte, porque el resorte no tiene la calibración necesaria. Esos son todos los problemas que podemos llegar a tener nosotros al tener la bomba de aceite ya en el dispositivo. Lo que hacemos es identificar cuál fue el problema. Esto va a ser obviamente ya dependiendo de la experiencia que tiene el operador y el encargado de la línea de producción, el que va a indicar si el producto puede ser no reparado, sino modificado, porque nosotros también somos una fábrica de bombas de aceite. Si puede ser reparado o modificado, o si el producto definitivamente se convertiría en scrap, ¿no? O en un desecho. Entonces, les dejo el video que termine de hacer la prueba para que ustedes puedan ver cómo es el proceso completo, ¿no? Cuando esta prueba termina, lo que va a suceder es que el dispositivo de prueba se alza, ¿no? O se levanta. ¿Para qué? Para que le quede más fácil el acceso al operador y poder retirar la bomba de aceite del dispositivo. Después de esto, nuestras bombas de aceite pasan por una bomba, perdón, por una banda transportadora. ¿Qué hacemos en esta banda transportadora? Lo que hacemos en la banda transportadora es revisar o verificar que contenga todos los elementos que debe llevar. ¿Qué quiere decir? Algunas bombas de aceite eh, llevan un filtro, llevan un sedazo, llevan una polea, llevan un retén. Lo que nosotros tenemos al final de la línea de producción es un manual. Este manual, lo que nosotros tenemos es una foto de cada producto, una foto y una descripción con ciertas o ciertos cuidados que se debe tener al momento de empacar esta bomba. Obviamente, como la bomba de aceite viene llena de líquido, lo que se hace es sopletearla, ¿no? Se sopletea para que ésta quede completamente seca, que no pueda dañarnos el empaque, obviamente, y después se meten en bolsas plásticas para después meterla a la caja que es con la que ustedes compran el producto, ¿no? Con la que ustedes lo encuentran ya en los distribuidores. Entonces, es por eso que implementamos este video, porque a nosotros nos interesa que ustedes sepan y que estén conscientes que todas las bombas de aceite de Rexite son probadas, ¿no? Todas y cada una de ellas. Me preguntaba alguien, oye, pero no puede ser que exista la posibilidad de que haya una bomba que no esté probada. No la hay. ¿Por qué? Porque al final de la línea lo que se hace justamente es revisar, ¿no? Se pone las bombas en posición donde pueda salir todo el aceite que le pudo haber quedado adentro, y ahí es donde nos damos cuenta si la bomba fue probada o no, aparte del filtro anterior que va a ser el operador, ¿no? Perdón, ahora les vamos a dar unos tips de instalación, ¿no? Va a depender mucho del modelo de bomba que estemos instalando, porque tenemos muchos tipos de bombas de aceite, ¿no? Y muchas formas de instalarlas. Pero siempre hay que tomar en cuenta los tips básicos, ¿no? Uno de ellos va a ser la precarga de aceite. ¿Por qué mencionamos mucho la precarga de aceite? Sé que muy probablemente a muchos de ustedes no les haya pasado porque lo trabajan correctamente, pero si nosotros no llenamos la bomba con aceite, obvio, cabe mencionar que el aceite debe de ser nuevo, porque también por ahí tenemos algún vivo o algún abusado que diga, no, ponle el mismo aceite, todavía estaba bueno. No, más adelante les voy a mostrar unos errores en las instalaciones
en donde podemos ver por qué no es conveniente hacer uso de aceite usado. Eh, la, eh, por qué la precarga de aceite es importante? Perdón. Porque esto va a funcionar como la bomba que nosotros podamos llegar a tener en nuestras casas, ¿no? La bomba con la que subimos el agua a los tinacos, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros no la precargamos? Esto va a generar un vacío, ¿no? Al no tener el líquido dentro, lo que va a hacer, va a generar un vacío y va a estar trabajando con burbujas de aire. Me imagino, o no sé si alguien lo haya visto alguna vez, cuando nosotros instalamos una bomba de aceite que no fue correctamente purgada, lo que vamos a ver nosotros va a ser un parpadeo en el indicador de que falta aceite, ¿no? En el tablero de nuestros vehículos. Ese va a ser un síntoma de que nosotros no hicimos una correcta precarga de aceite. La limpieza, debemos tener una limpieza exhaustiva al momento de montar o al momento de instalar una bomba de aceite. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos llegar a tener impurezas en el aceite o incluso en la grasa que puedan llegar a ponerle antes de instalarla, es muy probable que la bomba se trabe. ¿Por qué? Porque las tolerancias dentro de una bomba de aceite son muy precisas, ¿no? ¿Cómo podemos comprobarlo o cómo les puedo ya yo dar un ejemplo? Pues el más básico es si nosotros llegamos a tener un pelo o un cabello, la bomba de aceite se va a trabar, ¿no? Si nosotros lo tenemos dentro de la bomba de aceite. Entonces, nada más para que tengan una idea de qué tan preciso es o de qué tan precisas son las medidas dentro de la bomba de aceite. Lo que les mencionaba, hacer o utilizar aceite nuevo. Aquí hay algo muy importante, dice superficies lisas, sin golpes. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la superficie que fue maquinada, ¿no? Todas las partes que ustedes vean brillantes en las bombas de aceite, todas esas partes maquinadas tienen un motivo. ¿Por qué? Como en esta imagen aquí se observa, ¿no? Aquí tenemos esta área que, que está maquinada en el monobloc o dentro del monobloc y la bomba de aceite va a tener estas partes que asientan contra el monobloc que también van a estar maquinadas. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos algún golpe o alguna deformidad en esas áreas maquinadas o lisas? Vamos a tener una fuga, ¿no? Inclusive aunque nosotros hagamos uso de una junta o de silicón, podemos llegar a tener una fuga porque esta ya va a estar deformada. El tema de no golpear el producto al instalarlo. Ahorita les voy a mostrar también algunos errores muy comunes que hemos tenido por golpear las bombas, ¿no? Una de ellas y la más básica es que pueden llegar a fracturarse. ¿Por qué? Porque el aluminio es un poquito delicado, ¿no? No es tan fuerte. A lo mejor el de hierro fundido puede llegar a parecer más resistente. Sin embargo, este con una caída o con un golpe puede llegar a romperse. ¿Por qué? Porque es como si fuera arena comprimida, ¿no? El uso de sellador está estrictamente prohibido. Este sí viene indicado en la parte posterior de la caja. Dice no usar sellador porque anulará la garantía. ¿Por qué se anula la garantía? Porque el sellador cuando se seca se convierte en piedra, ¿no? O cuando se solidifica, es muy probable que lo absorba la bomba de aceite y quede por dentro en los engranes. Esto nos va a generar, obviamente, que se atasque la bomba de aceite, que no gire y nos va a generar que el motor incluso se desviele, ¿no? Si no nos damos cuenta a tiempo. ¿Por qué tenemos también aquí torque excesivo o desigual? Si nosotros llegamos a tener un torque excesivo, podemos ocasionar que incluso la bomba se trabe. Esa es la más básica. Pero también tenemos el tema del torque desigual. ¿Qué pasaría si nosotros apretamos estos tornillos del lado derecho más que los del lado izquierdo? Nosotros vamos a estar generando una fuerza excesiva en la flecha o en este caso en el cigüeñal que se va a transmitir hacia uno de los lados de la bomba de aceite. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, si la bomba logra girar, si es que no se trabó por el torque desigual o porque está chueca, por así decirlo, vamos a llamarlo, si nosotros la tenemos mal instalada, la primera es que no gire. Si gira, va a generar un calentamiento anormal en una de las partes de la bomba que va a ser la tapa y
los dos engranes. Esto a su vez va a generar un problema en la cavidad de los engranes hasta que pasan dos cosas. Esta se fractura o se traba, ¿no? La primera que pasa es que se traben y después se termine fracturando. Eh, Algo muy importante que siempre tenemos que mencionar, los problemas de presión, ¿no? Les comentaba hace un momento, la mayoría de las veces siempre es común echarle la culpa a la bomba de aceite, ¿no? Siempre, oye, es que la bomba de aceite no funciona, es que la bomba de aceite no genera presión. Bueno, ya demostramos que la bomba de aceite no genera presión, la bomba de aceite nos da un flujo. ¿Dónde se genera la presión? ¿No? La presión se va a generar en las partes internas del motor. ¿Cómo qué? Como las tolerancias en árbol de levas, en cojinetes, en cigüeñal, en metales, en anillos, etcétera. Esto hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un problema ahí con las tolerancias por donde circula el aceite, ahí es donde se nos va a perder esa presión, ¿no? Va a tardar mucho más en llegar y no va a salir con la presión necesaria. Esa es una. La otra, y una de las más fáciles de identificar, va a ser una fuga, ¿no? Puede ser una fuga al exterior del motor o puede ser una fuga interna. Como tal, una fuga interna va a ser mucho más difícil notarla. ¿Por qué? Porque tendríamos que desarmar para poder verificar, ¿no? Otra de las fallas más comunes relacionadas con el problema de presión va a ser la entrada de aire. Esto generalmente sucede entre el sedazo o la coladera y la bomba, ¿no? ¿Qué pasa o qué problema tenemos si hay aire? Puesto que el aire es compresible, perdón, cualquier ingreso de aire dentro del sistema de lubricación nos va a generar una fluctuación de la presión. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser constante, ¿no? Que va a estar subiendo o bajando. Y ese es otro de los ejemplos que les decía hace un momento, cuando tengamos el testigo de la falta de aceite parpadeando, ¿no? Esto puede ser por la entrada de aire o porque está chupando o aspirando aire, ¿no? La bomba. Después tenemos otro muy común que va a ser pérdidas de aceite, pero esto puede ser provocado por el apriete indebido de los tornillos de montaje, ¿no? Lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Si nosotros hacemos un torque desigual o un torque excesivo, podemos romper la pieza o la otra es que tenga una fuga, ¿no? Si no tiene el torque o el apriete correcto. Después tenemos un problema con la válvula reguladora de descarga que posiblemente pueda estar trabada. ¿Cómo podemos saber si una válvula o una válvula controladora de caudal está trabada? Pues muy fácil. Una es que nosotros vamos a tener el primer síntoma de una válvula controladora de caudal trabada va a ser una presión alta. Y es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar aquí es que se nos va a reventar el filtro de aceite, ¿no? Nosotros al tener una presión excesiva, esta presión va a buscar la parte más débil del motor. En este caso puede ser el filtro de aceite o también pueden ser los tapones, ¿no? Podemos tener por ahí un problema con algún tapón que pueda llegar a desprenderse. Ahora, les explicaba por qué es importante la limpieza en todo momento al momento de instalar una bomba de aceite. En este caso tenemos una partícula extraña que pueden observar ustedes aquí en color rojo. Es una partícula que trabó la válvula. ¿Qué pasa con esta partícula? No permite el libre movimiento de el, no permite el libre movimiento de la válvula. ¿Qué va a pasar aquí? Nos va a generar un exceso de presión, ¿no? Como se los mencioné, porque no puede recircular el aceite en esta parte. Si se dan cuenta, el aceite nunca va a recircular, se va a encontrar o se va a mantener en esta parte que es la que va hacia el monobloc, ¿no? En este caso vamos a tener una presión excesiva o un flujo de aceite excesivo. ¿Por qué?
por la partícula extraña. Esto es muy importante mencionarlo. En este caso es por el pistón o la válvula controladora trabada en posición cerrada. Trabada en posición cerrada va a ser un problema de presión alta. Pero, ¿qué pasa si la válvula se nos traba en posición abierta? Esto, ¿por qué? Porque la partícula, si lo podemos ver en el dibujo, la partícula va a estar en la parte frontal de la bomba o en la parte media o un poco más adelante de la parte media. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a tener un problema de presión baja. ¿Por qué? Porque el aceite siempre se va a encontrar recirculando dentro de la misma bomba o hacia el depósito, ¿no? O hacia el cárter. ¿Por qué? Porque la válvula va a estar trabada y el pistón va a estar abierto. Esto es muy importante y eh, y cabe recalcar que si la válvula se encuentra trabada en posición cerrada, vamos a tener problemas de presión alta. Si la válvula se encuentra trabada en posición abierta, vamos a tener un problema de presión baja. Otra de las cosas que no les había mencionado y que es muy importante es el filtro o el sedazo, ¿no? En muchas ocasiones, por ahí hemos tenido la oportunidad de estar en otras capacitaciones y nos mencionan, oye, me mencionas que es importante cambiar el filtro, me comentas que es muy importante cambiarlo, pero ¿quién lo vende? Ah, pues déjenme decirles que Rexite tiene ciertos números de parte que ya incluye el sedazo. ¿Ustedes cómo lo van a identificar? Porque tiene una S al final, ¿no? De screen. Esto significa sedazo, ¿no? Lo pueden encontrar así o nosotros también tenemos algunos números de parte. Por ahí también en alguna ocasión me mencionaron, oye, pero no es muy común que los vendan. Desgraciadamente, en México no existe la cultura del reemplazo de los filtros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un costo innecesario para algunos, sin embargo, es un costo que se refleja en la seguridad de que tu producto funcionará correctamente, ¿no? ¿Por qué es importante reemplazarlo? Debido a que con el uso el aceite nos va dejando residuos sólidos, ¿no? Todos sabemos que si no se reemplaza el aceite, bueno, va a depender si es sintético o si es mineral, ¿no? Si no lo reemplazamos en el tiempo que tiene de vida útil, es decir, cuando este termina y lo reemplazamos, si no lo hacemos, vamos a estar generando por ahí que se vaya adhiriendo, ¿no? A las paredes del motor en este caso nos va a generar por ahí una especie de cochambre, ¿no? De carboncillo, por así decirlo. Aunque la coladera se observe limpia por fuera, no quiere decir que va a estar limpia por dentro, ¿no? Hay partículas que vamos a desprender nosotros por fuera, pero ese carbón o ese carboncillo que yo les menciono va a seguir dentro del tubo. ¿Por qué? Porque está pegado, ¿no? Está adherido. No va a haber forma alguna de que nosotros lo saquemos. Por ahí me mencionaban, oye, pero si yo lo dejo remojando en ácido por 2, 3 días, ¿no? ¿Va a funcionar? Es probable que funcione, pero cuando tú hagas el cambio de aceite en los primeros 5.000 kilómetros después del ajuste, ahí tú vas a tener todas esas partículas, aparte de este típico brillo, ¿no? De rebaba que llega a salir después de un ajuste de motor, ¿no? Entonces, es importante mencionar, no debemos de ahorrar en elementos importantes, ¿no? Como en este caso, reemplazar la coladera. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar la durabilidad de la bomba y la durabilidad del motor, ¿no? Ahora vamos a mostrarles unos ejemplos de bombas trabadas o bombas rotas que han tenido problema por una mala instalación. En este caso, uno de los más básicos es el de el uso de grasa. Si bien el uso de grasa no está prohibido en las bombas de aceite, ¿por qué no está prohibido? Porque sí nos ayuda a disminuir la fricción entre los elementos móviles de la bomba de aceite, pero también funciona como un imán para la suciedad. ¿Por qué decimos que funciona como un imán para la suciedad? Porque esta grasa, al ser más densa o tener mayor densidad,
no nos va a permitir la libre circulación de esas impurezas, ¿no? Que logren pasar por el sedazo, que logren pasar por el filtro de aceite, estas se van a retener. ¿Y qué problema nos va a ocasionar? Por ejemplo, en esta cavidad del engrane, no sé si pueden observarlo, que presenta una especie de rayado, ¿no? O se ve rayado. En este caso, ¿cuál es el problema? Esto nos genera una pérdida en la capacidad de bombeo, en la capacidad de bombeo. ¿Qué les mencionaba hace un ratito? Nosotros podemos medirlo en litros por minuto o en galones por minuto. En este caso, si esta bomba nos generaba, el mismo ejemplo que les ponía hace un rato, si esta bomba nos generaba 10 litros por minuto, ahora nos va a estar generando 5 litros por minuto. Algunos me comentan, oye, pero sigue funcionando. Sí sigue funcionando, pero no en óptimas condiciones. Entonces, no es recomendable utilizar grasa al momento de la instalación. Sí, lo que les mencionaba, sí nos va a generar una película ahí que nos permita que no exista un desgaste prematuro. Sin embargo, nos va a atrapar las impurezas, ¿no? Ahora tenemos este otro ejemplo, es de una bomba que se trabó en su interior y al trabarse en su interior, obviamente lo primero que se rompió o fue la parte más débil, ¿no? En este caso el cuello o donde entra el eje o el lápiz mejor conocido, ¿no? Al estar trabado, pues vamos a generar, me imagino que alguno de ustedes lo ha visto en alguna ocasión, el lápiz, que es un hexágono como una tipo llave Allen, lo que hace es comenzar a torcerse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que siempre les pongo porque es chistoso, porque el lápiz comienza a torcerse, ¿no? Hasta terminar como un caramelo, ¿no? O como una barra de caramelo. Entonces, es por eso que es importante ser muy cuidadoso en la limpieza, ¿no? De los elementos al momento de armar un motor. En este caso tenemos unas bombas que fueron sometidas a golpes. ¿A golpes por qué? Porque no entraban en su posición. Al no entrar en su posición, estas las quisieron instalar de forma brusca, por así decirlo, golpeándolas con un martillo. Tenemos dos tipos de golpes, ¿no? Algunos golpes que no van a ser muy visibles, que es la del lado izquierdo. Estos golpes no van a ser muy visibles, sin embargo, se encuentran ahí. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí podemos generar un escurrimiento de aceite, ¿no? ¿Por qué? Por una fractura al interior. ¿Por qué es importante que no tenga golpes? Justo en estas partes que ustedes están viendo de la bomba de aceite, aquí van los engranes, esta es la cavidad de los engranes. Entonces, si nosotros la golpeamos, en este caso la del lado derecho, tiene unos golpes severos. ¿Qué pasa si nosotros la golpeamos de esa manera? Deformamos la cavidad de los engranes. Al deformar la cavidad de los engranes, vamos a tener el atascamiento del eje y de los dos engranes, ¿no? Obviamente esto se va a traducir en una falla total del motor, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber lubricación. Por ahí en alguna ocasión me comentaban, oye, pero no pasa nada si se queda sin lubricación 5, 10 segundos, 20, 30. Realmente sí pasa, aunque tú lo hayas prelubricado antes, al dar marcha y al que esta bomba esté trabada o no gire, hay dos opciones. Puede ser que el cigüeñal gire o no gire. Y la otra es que la bomba de aceite, al estar fracturada, va a tener una salida de aceite por una parte donde no es. Entonces el motor va a seguir girando, obviamente va a tener un desgaste y va a tener un problema severo, ¿no? Este otro ejemplo es parecido al de la grasa, sin embargo aquí encontramos un sedimento metálico al interior de los engranes. ¿Qué pasa con este sedimento metálico? Este se puede llegar a incrustar en la bomba de aceite. Como les decía, aquí no se va a trabar, pero nos va a generar un desgaste excesivo, ¿no? Si lo pueden ver, este desgaste es mucho mayor, es mucho más severo que en el uso de grasa, ¿no? Esto es por trabajar con sedimentos metálicos por una falta de limpieza al momento de la instalación de la bomba, ¿no? También podemos tener otro tipo de, eh, de impurezas dentro de las bombas, en este caso en los engranes. Podemos tener fragmentos de carbón, sellador y metales.
En este caso, este ejemplo es de sellador, ¿no? O mejor conocido como shellac. El shellac, como les comentaba, al momento de solidificarse, al momento de llegar a su punto de curado, este se va a volver piedra. Entonces, ¿qué pasa? Queda entre el engrane rotor y el engrane estator y genera el atascamiento de la bomba. Es por eso que este sí está indicado en las políticas de garantías al reverso de las bombas de aceite, porque esto nos va a generar un problema ahí al momento de que gire la bomba, ¿no? Va a estar trabada. Después tenemos otro tipo de mala instalación. Este es por un apriete desalineado, ¿no? Lo que les mencionaba, un torque excesivo o un torque desigual. En este caso, esta bomba se le genera, es una RM 118, me imagino no la conocen por número de parte, pero esta le queda a un Shadow o a un Spirit. En este caso, esta bomba, nosotros a esto le conocemos como bomba colgada. Al estar instalada desalineada, va a generar toda esta marca en el cuello de la bomba, ¿no? ¿Qué va a ocasionar? No solo ocasiona esta marca en el cuello de la bomba, sino que, perdón, sino que también en el área de los engranes, en este caso los engranes helicoidales, va a generar que se marque o incluso que se rompa el engrane, ¿no? Por tener una incorrecta alineación. Lo que les mencionaba al principio, es importante saber cuál es la bomba que le queda a nuestros vehículos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchas similitudes entre ellas. ¿Qué debemos de verificar primero? Uno, la compatibilidad, ¿no? Debemos verificar que coincida con el modelo, el año y el motor del vehículo, ¿no? ¿Por qué siempre mencionamos esto? Porque, como bien sabemos, podemos tener dos o tres tipos de motores que pueden parecer iguales, pero pueden estar fabricados en distintos países, ¿no? Esto cuando se llega a fabricar en un país o que tenemos distintos países de origen, lo que pasa es que llegan a cambiar algunas cosas. Puede llegar a cambiar un barreno de donde van los tornillos de sujeción, puede cambiar la medida de una cuerda donde entra un tornillo, puede llegar a cambiar la posición de un sensor, pueden llegar a cambiar múltiples cosas. Es por eso que siempre debemos asegurarnos de que el producto es compatible. La otra es la calidad, ¿no? Debemos de optar por marcas reconocidas y de calidad. En este caso, no quiero que parezca anuncio, pero como les mencionaba, la bomba de aceite Rexite va aprobada, ¿no? En su totalidad. Entonces, es muy probable que si consumes las bombas de aceite Rexite, no tengas problemas con la bomba de aceite en cuanto a presión. Y después a hablar del presupuesto, ¿no? Lo que les mencionaba, es importante por ahí no limitarse con los repuestos y comprar, en este caso, una bomba de aceite que se ajuste a su presupuesto y que sea de calidad. Bien, aquí lo que les mencionaba hace un ratito, nosotros estamos trabajando en comparativas, ¿no? Realizar comparativas. Porque esto es importante? Por ahí, no sé si por ahí ande Jesús Orozco, que es una persona encargada ahí de garantías y devoluciones de Mario García. Él me envió una vez un video que no lo pude compartir ahorita con ustedes por motivos de que ya no lo pude anexar a la presentación, pero tuvimos un problema con una bomba de aceite. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, esto que tengo aquí en la pantalla es una comparativa, pero esta no es de las bombas, esta es de los kits de reparación de bombas de aceite. En este caso tenemos el RMAK 478 y el RMAK 498. Si ustedes se dan cuenta, lo pudieran ver y pareciera que es exactamente el mismo kit de reparación. Sin embargo, hay tres cosas que son muy importantes, ¿no? Que debemos verificar, en este caso, como les mencionaba, por compatibilidad. Una de ellas es estas marcas, ¿no? Estas marcas que tenemos aquí en color rojo es porque el RMAK 478, no tiene los barrenos que tiene la RMAK 498.
Entonces, ¿esto qué es? Es un tensor, ¿no? Un tensor de una cadena. Perdón, es la parte donde va el tensor de la cadena. En este caso, si nosotros no tenemos los barrenos, no es como que podamos hacérselos. ¿Por qué? Porque no va a funcionar, ¿no? Tenemos uno, esa es una diferencia. La otra va a ser el engrane, ¿no? Si se dan cuenta, en el engrane estator, en el caso de la RMA 478, cambia la forma física del estator, ¿no? ¿Por qué? Porque este nos genera un mayor caudal, ¿no? O un mayor flujo de aceite. Y en el 478 es menor el flujo de aceite. Después tenemos otro que aquí se alcanza a ver. Este es un barreno de lubricación para la cadena de tiempo, cosa que el RMAK 498 tampoco tiene. Entonces, si los vemos físicamente, son muy parecidos, sin embargo, sí ha llegado a pasar que sufren por ahí o llegan a equivocarse por una mala aplicación, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas al momento de comprar o de realizar la compra de la bomba de aceite, pueden llamarnos o pueden preguntarnos para nosotros poderles aclarar las dudas o poderlos apoyar en este caso para que no instalen una pieza que no vaya de acuerdo a su vehículo. En este otro caso tenemos otra comparativa. Esta me imagino es que esta bomba muchos la conocen, es de una Ford, puede ser Lobo y algunos otros vehículos, ¿no? Se dan cuenta, la del lado izquierdo vamos a tener RM 176, RM 340, RMA 419 y RMA 447. Perdón. La estructura de las bombas de aceite va a ser muy similar, es decir, por fuera podemos llegar a compararlas y pueden parecer similares. Sin embargo, por ejemplo, entre la 176 y la 340, nosotros vamos a tener una diferencia en la válvula controladora de caudal. ¿Cuál es la diferencia? Que la cavidad de la válvula es más grande en la RM 340 y en la RM 176 es más pequeña. ¿Cuál es la otra diferencia? El tamaño de los engranes, ¿no? En este caso, el tamaño de la 340 de los engranes, el espesor de los engranes es de 13 milímetros y en el caso de las RM 176, el conjunto de engranes mide 12 milímetros de espesor. También tenemos diferencia entre los diámetros del sedazo. En el caso de la 340 va a ser un sedazo de 24 milímetros y en el caso de la 176 vamos a tener un sedazo de 20,8 milímetros, aproximadamente 21 milímetros. Entonces, cuando ustedes lleguen a tener alguna duda con estas bombas, es necesario o les pedimos su apoyo, en este caso que nos llamen para nosotros poderles brindar la ayuda necesaria, ¿no? En el caso de las comparativas. Nosotros les podemos compartir esto a ustedes o si en su defecto ustedes pueden solicitárselo con los amigos de Mario García y que ellos se los faciliten, ¿no? En el caso de la comparativa del lado derecho, tenemos una RM 242 y una RM 242A. Las bombas de aceite son exactamente iguales. La única diferencia que tienen, y si ven, está marcada, una trae el barreno para la bayoneta y la otra no. ¿Por qué? Porque así son los dos diseños, ¿no? Si se dan de cuenta, perdón, si se dan cuenta, las aplicaciones son diferentes, ¿no? En este caso es Forerunner, Tacoma y Tundra, ¿no? Y la 242A va a ser para una Hilux, una Land Cruiser o una Forerunner, ¿no? Entonces, las bombas son completamente idénticas, es por eso que podríamos tener un problema al momento de solicitarlas o al momento de instalarlas. Pero la diferencia están marcadas en estas comparativas. En el caso, por ejemplo, de los motores Pentastar, al principio de la capacitación yo les mostraba las bombas de aceite de flujo variable. Esta es una de ellas, pero no solo es una bomba de aceite de flujo variable, estas bombas también van a tener un sensor que nos va a controlar el paso del aceite
Es decir, esta bomba de aceite no tiene solo una válvula controladora de caudal, tiene la válvula controladora de caudal común, que va a ser la mecánica, que va a constar de válvula, de resorte y de tapón, pero también va a tener otra que controla a través de la computadora del vehículo, ¿no? Que va a ser la válvula solenoide. En este caso, estas bombas son exactamente iguales también por fuera, pero la diferencia la tenemos en la parte interna, ¿no? En la parte interna, la RMA 506 va a tener 29 milímetros de espesor de la cavidad de los engranes y la RM 528 va a tener 26 milímetros de espesor o de altura de los engranes. Pero además de eso, también vamos a tener una diferencia en la parte de la válvula solenoide, que va a ser que el diámetro de la 506 va a ser de 18 y el diámetro de la 528 va a ser de 17,5. ¿Por qué es importante esto que les estoy mencionando? Porque las bombas podríamos llegarlas a instalar de forma equivocada en el vehículo que no sea la aplicación. Si nosotros llegamos a instalar por ejemplo, la 506 en el lugar de la 528, nosotros no vamos a tener problema porque va a tener un mayor flujo, ¿no? Al ser más altos los engranes, vamos a tener un mayor flujo de aceite. Sin embargo, si nosotros llegáramos a instalar la RM 528 en donde va la RMA 506, sí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos menor flujo de aceite. Entonces aquí podríamos llegar a ocasionarle un daño al motor. Eh, por último, no sé si, perdón, les comentaron al principio de la capacitación que al final de esta vamos a estar resolviendo las preguntas, y ahorita ya vamos a ese punto. Solo queda por mencionarles que para que estén atentos, nosotros estamos lanzando una nueva línea de productos. ¿Qué productos? Nosotros tenemos enfriadores de aceite. Tenemos enfriadores de aceite para este mismo motor, que es el Pentastar 3.6. Tenemos dos tipos de enfriador, que más adelante les haremos llegar igual los boletines. Tenemos este que es el RM 488, que aquí están las aplicaciones, pero además de eso tenemos otros 5 números de parte de enfriadores. Es importante mencionar que debe ser sustituido cuando nosotros llegamos a hacer una reparación mayor en un motor. ¿Por qué? Porque también va a depender de esto el buen funcionamiento de la bomba, no van de la mano. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a tener un problema con el sensor de flujo o el sensor de presión que va instalado en este caso en los enfriadores, ahí podemos llegar a confundir un problema de la bomba de aceite cuando en realidad sería un problema del enfriador, ¿no? Es por eso que viene en esta misma diapositiva para que lo podamos ver. Eh, por mi parte es todo. Estoy atento a las preguntas y respuestas ahorita con Jesús. En su pantalla pueden ver nuestros números de atención al cliente. En el caso de requerir algún producto, pueden comunicarse o pueden mandar un WhatsApp al área de ventas, que es el número de la parte superior. Y en el caso de cuando requieran apoyo en el aspecto del servicio técnico o alguna duda o comentario acerca de la instalación de una bomba de aceite, también nos puede contactar por este medio, que es WhatsApp, que ahí estamos poniendo nuestro número en la pantalla. Jesús, Muchas no gracias, sé si... Mario. Sí, Ok, buenas noches. Muchas gracias, Mario. Pues seguimos con la sección de preguntas y respuestas, si te parece bien. sí, claro, Eh, adelante. empezamos. Eh, Nos preguntan, ¿por qué un rayón mínimo en engrane interno provoca mal funcionamiento de la bomba? Como tal, no es un rayón mínimo. Aquí lo que tendríamos que ver es la capacidad. Yo estoy trabajando en una presentación para mostrárselas en un futuro, para que veamos qué tan importante son esos rayones, ¿no? O qué tan importante va a ser ese desgaste en la bomba. Muy probablemente
realizándole una prueba de presión, lo único que va a disminuir van a ser 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. Pero es como lo que les mencionaba, justo el tema de las tolerancias. Si nosotros tenemos una tolerancia mínima, por ejemplo, entre las venas de lubricación, en esta parte es donde se nos va a ir perdiendo esa presión que necesita el motor. Entonces, no es tanto el daño mínimo o muy, muy grande que sea. Podemos seguir utilizando la bomba, sin embargo, ya va a haber una merma en su funcionamiento, ¿no? No vamos a tener el flujo necesario. Muy bien, de acuerdo. Seguimos. Diego nos pregunta, dice, ¿de qué manera afecta el funcionamiento de la bomba el uso de aceites más gruesos o más delgados del que lleva? Ok, esto es muy importante. Eh, Justo lo que nosotros mencionábamos hace un ratito, ¿por qué les mostré el video de la prueba de presión? Porque nosotros estamos simulando un aceite multigrado, ¿no? Nosotros al hacer la prueba no podemos poner un aceite a 90 grados, como es el que con el que estamos trabajando en el motor, ¿no? ¿Por qué? Porque por obvias razones sufrirían quemaduras los operadores. ¿Por qué es importante? Porque nosotros vamos a estar exigiendo de más a la bomba en este caso, ¿no? Si nosotros instalamos un aceite más grueso o un aceite de mayor viscosidad, vamos a estar generando ahí un exceso de trabajo y nos va a costar más trabajo bombearlo hacia la parte superior, ¿no? Entonces, esa es la importancia de usar el aceite de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Aquí en este caso yo no te voy a decir, oye, si es una bomba de aceite, no sé, de un Chevy, ponle tal. No, aquí lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones del fabricante, ¿no? Siempre y cuando tengamos las tolerancias que también se mencionan en el manual de taller. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Este nos pregunta Alberto Molina García. Dice, nada de selladores. En las juntas que van asentadas en la superficie del monobloc hay fugas en ocasiones. He utilizado muy poquito formador de juntas y no he tenido detalles. Un ejemplo, motores Ecotec de Chevrolet, que por ser motores muy calientes, las fugas son muy recurrentes. Ok, aquí qué bueno que lo menciona. Como tal, el que sí prohibimos al momento de la instalación es el shellac, o que ese es un sellador. Lo que no se prohíbe, por ejemplo, muchos lo usan para que la junta no tenga movimiento al momento de instalarlo. Entonces, lo que recomendamos es un poquito de grasa, eso sí, en la junta, para que quede en su lugar. Y la otra es hacer uso de silicón, pero no un uso excesivo, un uso bastante limitado, o cuando no lleva junta, también nosotros sabemos que hay muchas bombas de aceite que van instaladas con silicón, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una junta. Entonces, simplemente es limitarse en el uso, ¿no? No hacer un uso excesivo. Sí se puede utilizar y es como él dice, probablemente no ha tenido ningún problema, pero lo que hay que tener cuidado es que no lo pongan muy cerca, por ejemplo, en este caso de los sedazos, ¿no? Porque es donde podemos llegar a aspirarlo y si ya solidificó, es donde puede llegar a ocasionar un atascamiento de las partes móviles de la bomba, ¿no? Muy buena respuesta, Mario. Sí, vamos con la siguiente. ¿Se podría decir que la presión inicial en el motor es a base de vacío durante el arranque? No, no, la presión inicial, en este caso, como lo preguntan, va a depender de si tenemos, volvemos a lo mismo, las holguras correctas, ¿no? En el monobloc. Si nosotros tenemos por ahí alguna vena de lubricación tapada, obviamente el aceite nunca va a subir, ¿no? Entonces, la presión, como se los mostré en el video, va a ser la misma en el rango de baja, por así decirlo. Nosotros vamos a tener un límite, ¿no? De RPMs. Nosotros las probamos a 350, pero esta va a ir incrementando paulatinamente hasta conforme las RPMs del motor. Entonces, ¿por qué la probamos en alta y por qué la probamos en baja? Para comprobar la apertura de la válvula, ¿no? Entonces ahí lo que menciona, no, la bomba no es la que nos da la presión, porque también se los mencioné, la bomba nos da el flujo o el caudal. La presión se va a generar en los vuelvos internos.
Si nosotros llegamos a tener un problema en las partes internas del motor, es donde probablemente podamos llegar a decir que la bomba de aceite tuvo un problema. De acuerdo, de acuerdo. Este, sigue, ahí te va la pregunta. Esta está buena. Cuando una bomba nueva no da caudal, se reinstala la usada y funciona bien. ¿Por qué sucede esto? Ok. Es muy importante esta pregunta porque es muy común. ¿Qué pasa cuando una bomba no genera caudal? Una de las formas más básicas o más simples de probar una bomba de aceite va a ser sumergirla, ¿no? En un depósito que la mayoría todos tenemos, ¿no? Una cubeta. Le ponemos aceite y giramos el eje, ¿no? Siempre va a haber forma de girar el eje. En algunas ocasiones, en algunas bombas sí, en otras no. Eh, ¿Por qué me parece muy importante la pregunta? Porque yo se los mencioné, nuestras bombas van probadas, entonces es 100% garantizado que la bomba va a tener flujo, ¿no? De aceite. Que llegue a tener presión va a depender de lo que acabamos de hablar, de los huelgos internos. Pero, ¿cómo podría llegar una bomba de aceite a no dar flujo o a no tener caudal? Eso puede ser porque le falta un engrane, ¿no? Ya sea rotor y estator. ¿Y por qué se los menciono? Porque debido a las pruebas de calidad que nosotros hacemos, hemos llegado a encontrar bombas de aceite que no tienen un engrane, ¿no? Y entonces ahí sí es imposible que tenga flujo de aceite. Pero como ha pasado eso, también ha pasado que la válvula no tenga resorte, que no traiga la válvula controladora, que le falte un tapón, que se olvidaron de ponerle algún tapón secundario que si bien no afecta eh, a la bomba, pero sí afecta a la generación de flujo, ¿no? Entonces, esa sería la mejor respuesta, que le falte algún elemento, ¿no? Es la única forma en la que no podría tener flujo. Entonces, mi recomendación, sumergirla, girar el eje, comprobar que entre y que salga el aceite de la bomba. Ok, muy buena respuesta, muchas gracias. Seguimos. ¿En todas las reparaciones de motor se debe de cambiar la bomba? ¿O cuáles son los signos a revisar que una bomba debe ser reemplazada? Ok, muy interesante también la pregunta. Nosotros debemos de sustituir la bomba de aceite. Obviamente nosotros por vender te podemos decir, sí, cámbiala, es de ley. Muchos para asegurar su trabajo es lo que solicitan, ¿no? Si tú vas a hacer un ajuste completo, cambia la bomba de aceite. Sin embargo, no es necesario. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para asegurarnos o para evitar? O en este caso, cuando nosotros no conseguimos la bomba de aceite, porque ha llegado a pasar que nosotros siendo fabricantes o siendo importadores no llegamos a tener la pieza necesaria, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Irnos a manual de taller, ¿no? En manual de taller debemos verificar las dimensiones, ¿no? ¿Cómo se revisan las dimensiones de las bombas de aceite? Un calibrador de alturas, ¿no? La altura de engranes, entre cavidad de engranes y engranes, la deformidad de la tapa, hay que comprobar la planicidad y también el espacio entre un diente de un engrane y el otro. De esta manera nosotros podemos comprobar, es decir, darle un mantenimiento a la bomba de aceite para asegurarnos que ésta siga funcionando bien. ¿Cómo lo podemos comprobar? Probablemente al momento de reinstalar la bomba de aceite, podemos llegar a tomar por ahí la presión para comprobar que esté en las óptimas de trabajo, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Isaac Vera nos pregunta, ¿es necesario cambiar el sedazo o coladera al cambiar la bomba? Si es necesario, como tal necesario no, porque muchos lo hacen, ¿no? O muchos lo hacemos, no reemplazamos el sedazo. La recomendación es reemplazarlo. ¿Por qué? Porque al no reemplazarlo, corremos el riesgo de que éste tenga impurezas dentro todavía, por muy exhaustiva que haya sido la limpieza, y pueda ocasionar el atascamiento de la bomba. Entonces, necesario, obligatorio, no, pero sí es la recomendación, reemplazarlo cada que se pueda, ¿no? Lo que les mencionaba, nosotros tenemos bombas de aceite que ya incluyen el sedazo y nosotros tenemos algunos otros números de parte que vendemos únicamente el sedazo. Muy bien. Acá nos preguntan, cuando una bomba nueva no tiene junta incluida,
¿se recomienda el uso de juntas anaeróbicas? Sí, va a depender. Lo que nosotros aquí solicitamos es, aquí en este caso requeriríamos el apoyo de ustedes en mostrador, es identificar si la bomba de aceite tiene la junta, si cuenta con junta. Si cuenta con junta, debemos instalar la junta que nosotros les proporcionamos. Por ejemplo, en este caso, la de Chevrolet Cruz. ¿Por qué se las ponemos nosotros? Porque esta viene siendo una junta metálica, ¿no? Con contornos de plástico. Entonces, si ustedes notan alguna bomba de aceite que no traiga la junta, sí tendríamos que solicitar por ahí nuestra ayuda para nosotros decirle, ¿sabes qué? Esta bomba sí incluye la junta o no incluye la junta, ¿no? Si no le incluye, podemos hacer uso de silicón, siempre y cuando sea el uso moderado, como ya lo mencionamos. Si lo hacemos en exceso, podemos llegar a trabar la bomba de aceite. Entonces, sí, sí, también se recomienda cuando no tengamos una junta. ¿De acuerdo? Eh, Nos pregunta Diego, dice, ¿por qué en ocasiones las bombas botan los retenes? Ok, esta es muy importante. La principal es, nosotros debemos asegurarnos del juego axial del cigüeñal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar, me ha pasado mucho con una 6325 que es la del Chevy, que reclaman justo eso, pero el cigüeñal tiene movimiento. Entonces, obviamente, como sale por ahí la flecha, comienza a generar una excesiva presión dentro del retén hasta que lo retira de su lugar. Pero también hay otra opción, es lo que les decía, las venas de lubricación, si no están completamente libres y tenemos una obstrucción, ahí se nos va a estar reteniendo la presión. Entonces, al ser uno de los elementos más débiles, como les mencionaba, del filtro de aceite, también vamos a tener que pueda llegar a botar el retén. Entonces, son múltiples variantes las que pueden ser las culpables de que se llegue a botar el retén. ¿De acuerdo? La siguiente, Perdón, perdón, Jesús, no te escucho por ahí. perdón, ¿ya? Ok. Sí, ya te escucho. Dice, ¿se puede usar crema para armar para evitar el desgaste prematuro? No, la crema es muy parecida, o sea, no, no está prohibida, eso sí no se prohíbe, pero también cuando llegan a hacer uso de, lo hacen en exceso, entonces retiene las partículas. Sí se recomienda en pequeñas cantidades, pero lo recomendable es realizar la precarga con aceite que se va a utilizar en el motor, ¿no? Ya con el aceite nuevo, eso es lo recomendable. Ok, de acuerdo. Eh, ¿Cómo identificar la diferencia entre la bomba de Chevy y de un Corsa 2004? Ok, en este caso, lo que les decíamos nosotros, mándenme mensaje por ahí en el WhatsApp, porque esto les tengo que mostrar una comparativa, ¿no? Como las que les mostré al final de la capacitación, en donde les enseño cuál es la diferencia. Puede ser que por fuera sean iguales, pero cambian los diámetros de los engranes, ¿no? Entonces ahí es importante saber cómo son por dentro y nosotros los vamos a estar apoyando también con videos para que ustedes sepan y puedan diferenciarlo. Ok, de acuerdo. Neftalí Martínez, bueno, a ver, dice, nos comenta, en una camioneta dos Journey 2010 se barre los engranes balanceadores de la bomba de aceite. Quiero pensar el por qué. ¿Por qué se barren? Porque les mencionaba, es muy importante, como siempre, trabajar con el manual de taller. ¿Qué pasa normalmente? Las barras balanceadoras en todas las bombas de aceite tienen una entrada de aceite extra, es decir, por donde recircula el aceite, por donde se están lubricando las barras y los metales. Un error muy común en esto de las barras balanceadoras es que se purga la bomba de aceite o se precarga la bomba de aceite, pero no se precarga el área de las barras balanceadoras. Entonces, estas barras van a estar trabajando en seco y va a generar fricción,
por lo que se van a girar los metales o a desgastar en exceso, ¿no? Entonces es necesario lubricar el área de la bomba de aceite y el área de las barras balanceadoras. Ahí es importante eso. Nosotros también por ahí cada cierto tiempo estamos subiendo videos a Facebook, a YouTube, y en nuestra página subimos varias recomendaciones. Nosotros, en el caso de las bombas que estamos vendiendo con barras balanceadoras, incluimos un instructivo en donde nos dice en qué parte se prelubrica la bomba de aceite y en qué parte se prelubrican las barras balanceadoras para que no ocurra este tipo de problemas. Ah, perdón, algo muy importante que no les mencioné. También, ¿por qué les mencionaba el manual de taller? Porque si nosotros llegamos a abrir estas bombas para darles mantenimiento, estos tornillos llevan torque. ¿Por qué? Porque tienen metales, ¿no? Incluso deberíamos de hacer nosotros la prueba con Plastigauge para comprobar las tolerancias que estemos dejando por donde circula el aceite entre la barra o bueno, los muñones y el metal. Muy bien, de acuerdo. Marcos Carrillo, la información sobre estas bombas, ¿dónde la puedo encontrar? Para tomarla en cuenta y no caer en los errores que explica el ingeniero. Nosotros vamos a hacerles por ahí llegar, hay algunas cosas que no les podemos compartir como tal, por ejemplo el video, porque incurriríamos en un problema de, este, de ahí de contratos por violar algún término de compartir la información confidencial, pero la demás información se las puedo compartir sin problema. Que me manden correo al correo que apareció hace un ratito, ahorita se los vuelvo a poner en pantalla, o que me manden un WhatsApp y se las puedo compartir por ahí. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias. Vamos. Arlen Coronado, si hay baja presión y cambiamos un lubricante de mayor viscosidad, ¿qué pasaría? Ok, aquí es importante mencionar esto. Nosotros podemos encontrar en todas las tiendas, por ejemplo, algunas muy reconocidas, ¿no? Aditivos, ¿no? Aditivos. Pero ¿qué va a pasar? Es lo mismo que les mencionaba hace un rato. Si nosotros tenemos un exceso en las tolerancias internas del motor, ahí es donde se nos está generando una pérdida de presión. Un error también muy común es que algunas de nuestras bombas en la línea Melling tenemos unas que terminan con HV, que significa high volume, ¿no? Esta bomba nos da un 20% extra de presión o un 20% extra de caudal. El caso es que no es una solución el reemplazar el aceite menos viscoso por uno de mayor viscosidad, porque al final de cuentas no vamos a terminar de solucionar el problema de una tolerancia errónea, ¿no? Dentro del motor. Ok, de acuerdo. David Quiroz nos pregunta, dice, ¿puede producir un daño el silicón que se utiliza en la instalación de la bomba? Gracias. No, eso ya lo habían comentado, pero no, como tal, el daño que puede causar es si nosotros hacemos uso excesivo, que cuando este se seque, genere por ahí un producto de, no sé, una bolita, un exceso, que lo aspire la bomba de aceite y que no circule y se trabe la bomba de aceite. Entonces, es el único problema que nos podría generar, pero este sí está permitido siempre y cuando se haga en cantidades moderadas, ¿no? Ok, de acuerdo. Oscar nos hace un comentario, le dice, es muy común que un cliente llegue al mostrador, nos da la bomba y dice que esta bomba no sirve, quiero otra, o quiero mi dinero. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para seguir esa bomba? O en su caso, ¿cuál es su proceso? Ok, mira, te comento, primero vamos a tener que apegarnos a las políticas en este caso, de Mario García. Lo que tendríamos que hacerla, si compramos la bomba de aceite con Mario García, vamos a tener que aplicarnos o apegarnos a su política, ¿no? Pero en el caso de Rexite, lo que nosotros hacemos es, si tu bomba no funciona, te vamos a dar un diagnóstico, ¿no? De cuáles pudieron haber sido las causas o las fallas probables de la bomba de aceite, o si no fue de la bomba de aceite. En el caso de que la bomba de aceite haya fallado, nosotros te vamos a reemplazar el producto sin ningún problema, ¿no? Pero si la bomba de aceite funciona correctamente, lo que te vamos a hacer
es emitir un diagnóstico por escrito, que es una hoja membretada de la empresa, en donde te mostraremos que el producto funcione, incluso como un video como el que les mostré hace un rato, para comprobarles a ustedes que la bomba de aceite es funcional. Muy bien. La siguiente pregunta, Arlén Coronado nos pregunta, he notado unas marcas o puntos en los engranes de las bombas. ¿Estas marcas qué indican? Ok, esto es, si nosotros llegamos a desarmar una bomba de aceite, esto nos va a indicar la posición del engrane. Normalmente cuando un engrane lo trae, los dos engranes lo traen. Indican que esa es la posición en la que va el engrane. Si nosotros estamos armando la bomba de esta manera, o sea, poniéndola en esta posición boca abajo, el punto deberá ir hacia la parte superior, pero no siempre, no necesariamente. Lo que nos indica ese punto es la posición que lleva ese engrane con el otro engrane. ¿Cómo podemos saber? Debemos verificar si el engrane tiene un chaflán o si tiene un ángulo en una de sus partes. Si el chaflán tiene engrane en una de sus partes, debemos verificar la geometría de la bomba de aceite. ¿Por qué? Porque puede ser que ese chaflán vaya hacia la parte superior o que vaya hacia la parte inferior, y esto va a depender estrictamente de la forma o de la geometría de la bomba de aceite. Muy bien, de acuerdo. Alberto Molina nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso del limpiador interno de motor y qué afectación pueda haber en la bomba? En este caso, la bomba de aceite, pues generalmente no le ocasionaría ningún problema. El lavado de motor le ocasiona mayormente daño a las juntas, ¿no? O a las partes plásticas. En el caso de la bomba de aceite, algunas las tenemos que tienen empaques internos, pero son pocas. Entonces, daño como tal a la bomba, pues no le generaríamos con un reflush, ¿no? Que se llama, que es un limpiador de motor. De acuerdo. Diego nos pregunta, ¿las bombas de aceite se pueden apoyar de líquidos antifriccionantes de los que hay en el mercado? Sí, sin embargo, todas estas bombas que nosotros les vendemos a ustedes ya van prelubricadas. ¿Por qué? Por la prueba de presión que se le hizo antes. Entonces, siempre y cuando el producto no contenga algo que sea dañino para los metales o que le pueda ocasionar un problema al metal, se pueden utilizar sin problema. Muy bien. Ah, ¿Manejan ustedes repuestos de barras balanceadoras o viene con toda la bomba? No, repuestos de barras balanceadoras. Estamos trabajando en un proyecto que es probable que inicie a finales de este año para ver si podemos meter el repuesto como tal de barras. Pero si la barra ya tuvo un daño, también lo tiene el conjunto de engranes de la bomba, ¿no? Porque es independiente las barras de los engranes y de la cavidad de, este, de los mismos. Eh, Como tal, las únicas que vendemos nosotros con barras es la bomba completa, barras balanceadoras y bomba de aceite, viene en un conjunto. No, como tal, el puro kit no. Ok, de acuerdo. Eh, Dice, hay veces que recomiendan aumentar el grado del aceite después de cierto kilometraje. ¿Es recomendable o puede dañar partes internas del motor? En este caso sí, ya lo mencionamos, nos va a generar un desgaste o un exceso de trabajo en múltiples partes del motor, ¿no? Y por donde circula. No es recomendable. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a tener un problema de presión, es porque ya tenemos desgaste, ¿no? En las partes internas. Ok, de acuerdo. El último comentario es de nuestro amigo Hugo Aranda. Dice, se puede ver la capacitación grabada, no pude entrar a tiempo y me faltó ver una parte del principio. Aquí no sé, Jesús, pero si no, igual le compartimos la capacitación en el PDF, no, no pasa nada. Sí, se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube Ok, para que gracias, la De vean, Ángel. acuerdo. para que la vean otra vez grabada. Gracias, Ángel. Pues las preguntas ya son todas.
No sé si quieres agregar algo más, Mario. No, sería todo. Al contrario, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y espero que les sea de utilidad a las personas que nos acompañaron y muchas gracias por su atención. De acuerdo, muchas gracias, Mario. Buenas noches. En nombre de Mario Ramiro García y los que conformamos RMG, y en especial Motorfest, agradecemos su asistencia. Recordarles que mañana tendremos la capacitación de daños, diagnóstico, características y requerimientos de un montaje de metales con el ingeniero Alejandro Linero de la marca TDC. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta noche y buenas noches, que descansen. Hasta luego. Hasta luego.